Mi novio tiene una extraña manía. Se asusta cada vez que oye las palabras, ahora mismo. Si alguien cerca de él dice esas dos palabras, tiembla por todo el cuerpo. No es gran cosa. Nunca le presté mucha atención, hasta que un día vi las noticias. El asesino en serie de las noches lluviosas había vuelto a atacar. La policía reveló su verdadero nombre, Miguel. Afuera, el viento aullaba con fuerza. Las gotas de lluvia golpeaban la ventana con un golpeteo constante. Vi las noticias en la televisión e instintivamente me estremecí. El nombre del asesino de las noches lluviosas era conocido en toda la ciudad. Siempre atacaba durante lluvias torrenciales, y sus víctimas eran mujeres jóvenes que estaban solas. Cuando se encontraban sus cuerpos, sus genitales estaban destrozados y no quedaba ni un solo centímetro de carne intacto. Antes de morir, sufrían torturas y abusos inimaginables. Hace 3 años, el asesino de las noches lluviosas cometió su primer crimen. Luego continuó su matanza a intervalos de 2 o 3 semanas. Era extremadamente astuto y excepcionalmente hábil para evadir la detección. La policía investigó durante 2 años completos, sustituyendo a varios jefes de policía, pero no logró detenerlo. Durante ese tiempo, todo el mundo temblaba ante la mención de la lluvia. Una vez que llovía por la noche, ninguna mujer se atrevía a salir a la calle. Sin embargo, hace solo 1 año, el asesino cesó en sus crímenes y desapareció sin dejar rastro. Todo el mundo asumió que había abandonado la ciudad. Con el paso del tiempo, el asesino de las noches lluviosas se convirtió en un simple tema de conversación en las cenas. En las noches lluviosas, las mujeres volvieron poco a poco a las calles. Inesperadamente, hoy ha vuelto a atacar. Esta vez, la policía tampoco ha conseguido capturarlo, pero tras años de investigación, la policía finalmente ha descubierto su verdadero nombre. El asesino de las noches lluviosas se llama Miguel. Guardé silenciosamente este nombre en mi memoria, con la esperanza de que algún día pudiera proporcionar una pista a la policía. Se ha revelado el verdadero nombre del asesino, y durante este último crimen, la policía le disparó y le hirió. Instamos a los ciudadanos a que comuniquen cualquier pista a las autoridades inmediatamente. Mientras escuchaba el informe del presentador, miré la hora. Ya eran las 11 de la noche. Mi novio, Alejandro, aún no había vuelto a casa. Justo cuando estaba a punto de llamarlo, la puerta se abrió de golpe. Alejandro estaba allí de pie con un impermeable negro demasiado grande, y el agua de lluvia goteaba sin cesar de su ropa. Se quedó en la puerta con la mirada fija en la pantalla del televisor. Cariño, debes de estar agotado. Con este aguacero, debes de estar empapado, le dije. Me dolía el corazón al mirarlo, así que me apresuré a ayudarle a quitarse el impermeable. Pero Alejandro me ignoró y siguió mirando fijamente a la pantalla. Su rostro, parcialmente oculto por su gorro de invierno, tenía una expresión oscura y aterradora. No veas tanto las noticias, le dije. Tendrás pesadillas esta noche. Alejandro apartó mi mano y se acercó a la televisión. La apagó con fuerza. Me quedé allí, atónita, completamente perdida. El Alejandro de esta noche parecía una persona completamente diferente, tan desconocido para mí. Quizás sintiendo mi confusión, Alejandro suavizó su tono. Hoy ha sido un día duro en el trabajo. No te preocupes por eso. Al verlo tan desaliñado, mi corazón se derritió. Para ganar más dinero, Alejandro solía trabajar hasta altas horas de la noche. No era de acero. Los problemas del trabajo y el clima extremo hacían que su irritabilidad fuera comprensible. Sonreí y le saludé con la mano. No pasa nada. Debes de estar hambriento. Te calentaré algo de comida ahora mismo. En cuanto pronuncié esas palabras, me tapé la boca con remordimiento. Oh, no, en mi prisa. Había olvidado la peculiar manía de Alejandro. Efectivamente, al oír, ahora mismo, se estremeció. Su rostro palideció visiblemente. Resopló con frialdad. Entró en el estudio y cerró la puerta de un portazo. No voy a comer, dijo. Esta noche dormiré en el estudio. Me picaba la nariz y casi se me saltaban las lágrimas. Era la primera vez que Alejandro me hablaba así. Nunca imaginé que sería por una razón tan ridícula. Conocía su peculiaridad. Normalmente evitaba deliberadamente decir esas dos palabras, pero, ahora mismo, era demasiado coloquial, incluso cuando me esforzaba por controlarlo. A veces se me escapaba inconscientemente. Antes, Alejandro solo me revolvía el pelo con cariño y me decía que tuviera más cuidado la próxima vez. Pero hoy, por alguna razón, parecía especialmente furioso, secándome las lágrimas. Cogí la fregona para limpiar el agua del suelo. Mientras fregaba, noté que algo no iba bien. El suelo blanco se estaba tiñendo poco a poco de un color rojo pálido. Un olor metálico débil, casi imperceptible, se coló en mi nariz. El agua de lluvia que goteaba del cuerpo de Alejandro estaba mezclada con sangre. Estaba herido. Me invadió el pánico. Dejé la fregona a un lado y corrí a ver cómo estaba.
pero justo cuando llegué a la puerta del estudio para llamarlo, un estruendoso trueno explotó fuera de la ventana. Sin poder controlarme, mi mente recordó la noticia de hacía un rato. El asesino de la noche lluviosa había sido herido por la policía. Mi dedo se cernió sobre el pomo de la puerta, vacilando en llamar. El verdadero nombre del asesino de la noche lluviosa era Miguel. Miguel. Dos corrientes de aire frío se deslizaron, desde las plantas de mis pies hasta mi cuero cabelludo, apretando los dientes. Di un paso atrás lentamente. ¿Acaso Alejandro tenía algo que ver con él? Nunca hubiera imaginado que pudieran estar relacionados, pero ahora la realidad me había dado un duro golpe. No, no puede ser. Debe de ser solo una coincidencia. Alejandro y yo llevamos juntos un año. He visto lo bueno que es conmigo. Es honesto y bondadoso. A menudo da de comer a los gatos callejeros de nuestro barrio. Si algún vecino necesita ayuda, nunca duda en echar una mano. La abuela Rosa, nuestra vecina, incluso lo trata como a su propio nieto. Todos los días trae pasteles caseros a nuestra casa. Me niego a creer que él pueda ser el asesino de las noches lluviosas. Sacudí la cabeza con fuerza para dejar de darle vueltas al asunto, pero ese pensamiento se había arraigado y se negaba a abandonar mi mente. Justo cuando estaba perdida, un leve sonido llegó desde el estudio. Me acerqué lentamente y pegué la oreja a la puerta. Un jadeo ahogado y opresivo llegó a mis oídos, como si alguien estuviera apretando los dientes para reprimir cualquier sonido. El sonido era débil e indistinto, difícil de distinguir con claridad. Justo cuando estaba a punto de acercarme más, desapareció abruptamente. Al segundo siguiente, la puerta se abrió sin previo aviso. Alejandro estaba de pie, inexpresivo, con la cabeza gacha, mirándome fijamente. Forcé una sonrisa en mi rostro. Estaba a punto de preguntarle si quería un poco de sopa caliente, preocupada por si se resfriaba con la lluvia. Mientras hablaba, mi mirada se desvió hacia el estudio. Alejandro había cerrado herméticamente la rendija de la puerta. Me miró fijamente durante un largo momento, antes de girarse finalmente hacia el baño. No hace falta. Me daré una ducha. Tú descansa un poco. Mi corazón dio un vuelco. Porque, al salir, Alejandro cerró la puerta del estudio desde dentro. ¿Qué era exactamente lo que temía que yo viera? Al observar su figura alejándose, finalmente me di cuenta de que algo no cuadraba. El tiempo no era precisamente fresco, y normalmente en casa llevábamos camisetas de manga corta y pantalones cortos. Pero hoy, Alejandro se había puesto un pijama largo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No me atreví a pensar más. Volví al dormitorio. Cerré la puerta con llave desde dentro y escuché la lluvia fuera de la ventana, mientras mi mente se aceleraba con pensamientos descabellados hasta el amanecer. Cuando finalmente me quedé dormida, cuando me desperté, ya eran las 10 de la mañana. Al ver los zapatos junto a la puerta, supe que Alejandro se había ido a trabajar. La puerta del estudio permanecía bien cerrada, como un imán que me atraía lentamente hacia ella. Alejandro trabajaba en diseño, y el estudio era su espacio personal. Rara vez entraba allí. Ahora quería entrar desesperadamente, para ver qué había dentro. Seguía siendo mi novio gentil y amable. ¿O era el verdadero asesino de la noche lluviosa? Justo cuando pensaba en cómo abrir la puerta del estudio, se oyó un golpe en la puerta. Abrí. Era Carmen, que vivía abajo. Carmen era mi compañero de bádminton. A menudo jugábamos juntos. Me dedicó una sonrisa avergonzada. Lucía, ¿tienes gasas o medicina hemostática en casa? Lo miré con preocupación. ¿Estás herido? Carmen suspiró. Es mi novio. Se cortó la pierna anoche mientras pescaba. Insistió en que no necesitaba ir al hospital, pero ahora ha empeorado. Rápidamente fui a buscar el botiquín de primeros auxilios. Si es grave, deberías ir al hospital. Carmen cogió el botiquín y me dio las gracias. De repente, recordé algo. ¿Cuándo empezó tu novio a pescar? Carmen me sonrió. Le encantaba pescar, pero hacía mucho que no lo hacía. Sin embargo, ha vuelto a empezar recientemente. No importa. Voy a atender su herida. Después de que Carmen se marchara, volví y examiné detenidamente la puerta del estudio. Alejandro la había cerrado con llave desde fuera. Sin dudarlo, llamé a un cerrajero. Después de pagarle por adelantado, trabajó con rapidez y abrió la cerradura en cuestión de minutos. Cuando se marchó, respiré hondo, giré el pomo y abrí la puerta. El estudio estaba exactamente como siempre, limpio y ordenado. Incluso la papelera estaba completamente vacía. Me acerqué y me senté lentamente en el escritorio. Sobre él había algunos artículos de papelería comunes y libros profesionales. Justo enfrente, colgaba ese impermeable en la pared, ancho y completamente negro. Parecía mirarme como una sombra humana y me provocaba un escalofrío, armándome de valor. Registré todos los cajones del escritorio y las estanterías, pero no encontré nada inusual. Me invadió una sensación de alivio. Quizás estaba pensando demasiado. Justo cuando estaba a punto de irme,
Me di la vuelta, como impulsado por algo, y me quedé paralizado. La estantería parecía ligeramente desajustada, y el espacio destinado a los libros parecía demasiado pequeño. Esta estantería era una que Alejandro había insistido en comprar. No solo era increíblemente voluminosa, sino que su diseño chocaba con mi estética. Alejandro, que normalmente se sometía a mi criterio, se había negado a ceder en este asunto. Al final, no pude resistir su insistencia. Me acerqué lentamente, midiendo con las manos, comparando cada centímetro de espacio interior. Tras la comparación, mi corazón se hundió poco a poco. Las dimensiones no coincidían. Dentro del armario había un compartimento oculto. Golpeé ligeramente la pared exterior de la estantería. Único hueco resonó en el silencioso estudio. Jadeé, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué podría estar escondido allí? Mi mente no dejaba de advertirme, que me marchara inmediatamente, pero mi cuerpo no pudo evitar empezar a buscar. Después de una larga y infructuosa búsqueda, todavía no había encontrado cómo abrir el compartimento, hasta que un libro en la estantería me llamó la atención. No destacaba entre las filas, pero su desgaste era notablemente más severo que el de los demás. Justo cuando me puse de puntillas para alcanzar ese libro, me quedé paralizada. En ese instante, la sangre casi se me heló en las venas. Por el reflejo del cristal de la estantería, vi el rostro sombrío de Alejandro. ¿Cómo has entrado?, preguntó, de pie en la puerta del estudio, mirándome fijamente. En ese instante, casi me ahogo. De repente, se me ocurrió una idea. Cogí un libro, me volví y lo miré con fingida sorpresa. ¿Has vuelto tan pronto hoy? ¿Qué quieres decir con ¿cómo has entrado? No has cerrado la puerta con llave, así que entré directamente. Me aburría solo en casa. La última vez me recomendaste este libro, ¿verdad? Así que vine a echarle un vistazo. Sonreí, agitando el libro en mi mano. Luego corrí hacia adelante y me lancé a los brazos de Alejandro. Él permaneció en silencio durante un largo rato. Luego habló lentamente. No vuelvas a entrar aquí. Tengo muchos materiales aquí. No sería bueno que se estropearan. Después de decir eso, entró en el estudio y cerró la puerta con llave desde dentro. Olfateé el aire. Antes, en el cuerpo de Alejandro, había olido ese aroma distintivo a desinfectante. Me senté en el sofá, con la mente en conflicto. Debatía entre llamar a la policía o no. Después de todo, mi sospecha de que Alejandro era el asesino era solo una conjetura, sin pruebas concretas. Quería ver lo que se escondía en esa estantería antes de tomar una decisión. Ding, mi teléfono vibró. Apareció una alerta de noticias. La víctima, tras recibir tratamiento de urgencia, ya no se encontraba en peligro de muerte, aunque actualmente estaba inconsciente. Una vez consciente, su relato podría utilizarse para esbozar un retrato. Robot del asesino de la noche lluviosa. Mi corazón dio un salto de alegría. Una vez que la víctima despertara y proporcionara un retrato, una comparación revelaría si se trataba de Alejandro. Entonces no tendría que quedarme aquí, haciendo conjeturas descabelladas. Alejandro se quedó en el estudio todo el día. Durante ese tiempo, preparé la comida, pero nunca salió. En su lugar, me pidió que las dejara en la puerta. Aburrida, cogí un libro y empecé a leer. Era una recopilación de relatos cortos de suspense, y cada historia era apasionante. Una de ellas trataba de un asesino que ideó una ingeniosa trampa para matar a su víctima a distancia, casi eludiendo la justicia. Después de terminarla, mi teléfono volvió a vibrar. Otra alerta de noticias. Al leerla, me tapé la boca con la mano, apenas conteniendo un grito. El respirador de la víctima había fallado y se había apagado. Cuando la enfermera regresó, la víctima ya estaba muerta. El rastro del asesino se había vuelto a enfriar, y la policía estaba investigando la causa del fallo eléctrico del respirador. El libro cayó de mis manos. Tragué saliva con dificultad y miré con miedo hacia el estudio. La puerta se abrió lentamente con un chirrido. Alejandro salió, cerró la puerta con llave detrás de él y la probó tirando de ella varias veces. Su rostro estaba inexpresivo, sin revelar ninguna emoción. Al verlo sentarse a mi lado, me levanté apresuradamente y me dirigí a la cocina. Se está haciendo tarde, prepararé la cena. Después de cenar, Alejandro se frotó las sienes y se dirigió al dormitorio. Hoy estoy un poco cansado, me voy a acostar primero. No podía esperar a que se fuera, para no tener que estar cerca de él. Cuando terminé mis tareas lentamente y me di una ducha. Ya eran las 11 de la noche. En el dormitorio, Alejandro ya estaba dormido, contemplando su hermoso perfil bajo la suave luz de la lámpara. Sentí una oleada de desorientación. ¿Podría ser realmente el asesino de las noches lluviosas? Cerré silenciosamente la puerta del dormitorio y me dirigí lentamente al estudio. Cuando llegó el cerrajero, le pedí que me hiciera otra llave. La llave giró, la puerta se abrió, y sin dudarlo, me dirigí directamente a la estantería.
encontré ese libro muy gastado. En el instante en que lo saqué, un relámpago atravesó el cielo exterior, bañando el estudio en una luz pálida y dura. Luego llegó el estruendo de un trueno. Se avecinaba un fuerte aguacero. Aprovechando los ocasionales destellos de luz, hojeé rápidamente las páginas del libro. No había nada entre ellas. Me puse de puntillas de nuevo y miré el lugar donde había estado el libro, tal y como sospechaba. Había una pequeña protuberancia en la parte posterior. La presioné suavemente. La estantería tembló ligeramente, y con una serie de clics, el panel de madera del lateral se deslizó lentamente hacia ambos lados. Una abertura completamente oscura me miraba fijamente, como un ojo inmóvil que no parpadeaba. Apretando los dientes, me arrastré lentamente hacia adentro. Una vez dentro, aprovechando la tenue luz, entrecerré los ojos para examinar mi entorno. Otro destello de relámpago iluminó el espacio, y su resplandor cegador reveló de repente lo que tenía ante mí. Mis pupilas se contrajeron instantáneamente, hasta convertirse en 2 puntos. Mis piernas se doblaron y caí de rodillas. Nunca imaginé que vería esto aquí. Ante mí había una foto conmemorativa en blanco y negro. La persona de la foto era una mujer que se parecía mucho a mí. Otro trueno retumbó. Casi me ahogo. ¿Por qué estaba aquí esa foto? Mi corazón latía con fuerza. Miré a otra parte. Junto a la foto había otras innumerables imágenes apiladas, mostrando cadáveres desnudos cubiertos de heridas. Llovía torrencialmente en las fotos, y el agua se mezclaba con la sangre, extendiéndose bajo los cuerpos en un charco rojo brillante. Mi visión se oscureció. ¿No era esta la misma escena de las fotos del crimen del asesino en serie? Al darme la vuelta, los objetos que colgaban del otro panel de madera me hicieron sentir un escalofrío. Una daga, un martillo, una cadena. Estaba decidido a matar. Incluso había preparado esa foto con antelación. El miedo se extendió por ese espacio reducido. No pude soportarlo más. Presa del pánico, salí corriendo. Después de irme, el panel de madera se cerró de golpe automáticamente. Tenía que llamar a la policía inmediatamente. Temblando, rebusqué en mis bolsillos, solo para darme cuenta de que mi teléfono todavía estaba en la sala de estar. Volví corriendo, pero descubrí que el teléfono que estaba en la mesa de centro había desaparecido. Me arrastré por el suelo, buscando meticulosamente incluso debajo del sofá. Nada. Un violento trueno retumbó, y toda la casa pareció temblar. Inmediatamente después, la lluvia golpeó la ventana como frijoles reventando. Mi corazón se aceleró. Tanto ruido podría despertar a Alejandro. Tenía que encontrar mi teléfono rápido. Siri, estoy aquí. Sonó la familiar voz electrónica detrás de mí. Al instante, respiré aliviada y me di la vuelta, pero no vi mi teléfono. En su lugar, vi la cara de Alejandro. Tenía mi teléfono en la mano, y su voz carecía de emoción. ¿Buscabas esto? Alejandro avanzó lentamente hacia mí. Afortunadamente, cuando salí antes, había cerrado la puerta del estudio. Él aún no sabía que había entrado y descubierto su secreto. Justo cuando estaba pensando cómo manejarlo, se oyó un golpe en la puerta. Lucía, vengo a devolverte el botiquín de primeros auxilios, dijo la voz de Carmen. La herida de mi novio no deja de sangrar. Al final, ¿acabamos yendo al hospital? Al oírla, Alejandro se quedó paralizado. Me apresuré a abrir la puerta. ¿Tan grave? Iré a ver cómo está tu novio. Cariño, me voy a casa de Carmen. Ahora vuelvo. Después de cerrar la puerta, arrastré a Carmen, con el rostro paralizado por la sorpresa, en una carrera frenética. Una vez en su casa, cerré la puerta con llave desde dentro. Carmen se agarraba a la cintura, sin aliento y jadeando. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás corriendo? El novio de Carmen, Luis, cojeando con vendas envueltas alrededor de la pierna, se acercó renqueando. ¿Qué pasa? No pude contenerme más. Me desplomé en el suelo y rompí a llorar. Entre lágrimas, les conté todo lo que acababa de presenciar. Menos mal que llegaste a tiempo. Carmen, le dije, de lo contrario, Alejandro me habría matado. Rápido, dame tu teléfono. Llamaré a la policía inmediatamente y haré que arresten a Alejandro. Justo cuando Carmen estaba a punto de darme su teléfono, Luis extendió la mano para detenerla. Me miró de forma extraña. Lucía, no llamemos a la policía todavía. Si empiezan a sonar las sirenas, seguro que se da cuenta y escapa. De todos modos, todavía no sospecha de ti. Primero atraemos su atención, lo derribamos cuando baje la guardia, y luego llamamos a la policía. El argumento de Luis tenía sentido, así que asentí con la cabeza, pero seguía sintiéndome incómoda. Alejandro es un asesino en serie, y tú estás herido. ¿De verdad podemos enfrentarnos a él? Luis soltó una risa fría, con ojos gélidos. No te preocupes, él también está herido. Lo pillaremos desprevenido. Seguro que podemos atraparlo. Su mirada me dio un poco de miedo, pero no le di más vueltas.
Cogí el teléfono y llamé a Alejandro. Cariño, Carmen tiene la pierna muy herida. ¿Puedes venir a ayudarme? De acuerdo, ahora mismo voy, respondió por teléfono. Al oírlo, suspiré aliviada. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Luis. Le pidió a Carmen que trajera 3 dagas, una para cada uno. Cuando examine mi herida, atacaremos juntos, dijo. Eché un vistazo a la afilada hoja que tenía en la mano y dudé. Usarla era demasiado peligroso. ¿Y si moría? Luis resopló con frialdad y me lanzó una mirada de reojo. Es un asesino, no merece compasión. Aunque muera, será en legítima defensa. Liberaremos al mundo de una amenaza. Piensa en cuántas personas ha matado. No muestres piedad. Las horribles imágenes de aquellas mujeres en las fotos del armario pasaron por mi mente. Apreté la daga con fuerza y asentí con firmeza. Poco después, sonó el timbre. Respiré hondo y fui a abrir la puerta. Alejandro no me miró. Su mirada se fijó directamente en Luis. Obligué a mi voz a sonar natural. Cariño, ve a ayudarle. Alejandro asintió y caminó lentamente hacia Luis. Frente al asesino, Luis no mostró ningún temor. Se rió a carcajadas. Hermano, gracias por el favor. Alejandro no habló. Se agachó y bajó lentamente el cuerpo. Los 3 intercambiamos miradas. Y poco a poco sacamos las dagas de nuestros bolsillos. Mirando a la mujer que una vez había compartido mi cama, cerré los ojos con agonía, aferrándome a la daga. La clavé con todas mis fuerzas. Pero la sensación de perforar la carne nunca llegó, como si tuviera ojos en la nuca. En el momento en que cayó la hoja, Alejandro rodó para esquivarla. Su patada voladora hizo volar a Carmen hacia atrás. Ella ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de desmayarse. Ve allí, dijo Alejandro, con la mirada gélida. No quiero hacerte daño. Ante su mirada, retrocedí lentamente. Luis rugió, saltando y lanzándose sobre Alejandro. Su puño golpeó con fuerza el costado de mi novio. El rostro de Alejandro se volvió instantáneamente pálido como la muerte, y la sangre brotó, manchando su camisa blanca de manga corta de un rojo brillante. Esa era la herida que había sufrido a manos de la policía. Pero ¿cómo sabía Luis exactamente dónde estaba? Antes de que pudiera pensar más, estaban enzarzados en una feroz lucha. Luis estaba limitado por su lesión en la pierna, mientras que Alejandro tenía la herida en el costado. Por un momento, ninguno de los dos logró tomar la delantera. Sus ojos se enrojecían, como enemigos mortales, buscando acabar con el otro. Finalmente, Alejandro parecía tener más resistencia. Poco a poco, inmovilizó a Luis en el suelo. Tenía los ojos inyectados en sangre, y apretó con fuerza las manos alrededor del cuello de Luis como un demonio. Muere, muere. Me tapé la boca con fuerza, aterrada por la apariencia de Alejandro. Al ver que Luis solo inhalaba y ya no exhalaba, agarré un jarrón que había cerca y se lo rompí con fuerza en la cabeza a mi novio. Me miró con incredulidad. Su cuerpo se inclinó y se desplomó en el suelo. Corrí a ayudar a Luis a levantarse. Él respiró hondo antes de recuperar el conocimiento. Miró a Alejandro inconsciente y sonrió triunfalmente. Después de que lleváramos a Carmen a la cama, atamos a Alejandro con una cuerda. Luis me miró con ojos llenos de crueldad. Lucía, acabemos con Alejandro. Luego, los 3 nos ceñiremos a una sola versión, que él atacó primero. Si lo combinamos con las pistas de tu casa, la policía nos exonerará sin duda. Ha matado a tanta gente y ha herido a Carmen. Si no lo matamos, nunca me lo perdonaré. Pensé en el estado de locura en él, que se encontraba Alejandro y suspiré, asintiendo con la cabeza. Solo cuando esté muerto, los espíritus inquietos de las víctimas encontrarán la paz. Luis arrastró a Alejandro cojeando hacia una pequeña habitación. Lucía, sé que eres bondadosa y no soportas el derramamiento de sangre, así que yo me encargaré de esto. Tú ocúpate de Carmen. Luis y Alejandro desaparecieron lentamente en la oscuridad de la habitación. Suspiré y fui al dormitorio a atender a Carmen. Ella solo estaba inconsciente. Su respiración era estable, así que respiré aliviada, sentada en la silla. Los recuerdos de mi tiempo con Alejandro resonaban en mi mente, y mi corazón se encogió en oleadas de dolor. Levanté la mano para secarme las lágrimas, pero sin querer vi varios objetos pequeños sobre el escritorio. Eran controladores de retardo de circuitos. El cuento que había leído mencionaba su función: cortar el circuito en un momento predeterminado. En ese instante, un trueno resuñó en mi mente. Un pensamiento absolutamente aterrador surgió incontrolablemente. Todo mi cuerpo temblaba, mis dedos temblaban sin control. Me puse de pie y me dirigí lentamente hacia la pequeña habitación. Abrí la puerta con cuidado y vi a Alejandro tirado en el suelo, cubierto de heridas. Luis estaba de espaldas a mí, con una daga en alto en la mano. Respiré hondo y grité: «Miguel». Las palabras apenas salieron de mi boca cuando Luis se giró instintivamente al verme. Comprendió al instante. Luis suspiró. Pensé que me había disfrazado perfectamente.
Nunca esperé que lo descubrieras. Lo señalé con terror, gritando furiosamente. Tú eres el verdadero asesino de la noche lluviosa. Él se rió siniestramente, acercándose lentamente. Lástima que lo descubrieras demasiado tarde. Si no fuera por tu ayuda, no tendría ninguna oportunidad contra tu novio. Miré a Alejandro cubierto de sangre en el suelo, gritando de dolor. Alejandro, te malinterpreté. Luis se abalanzó sobre mí de repente. Entonces morirás con él. Me di la vuelta y eché a correr, pero cuando llegué a la puerta del salón, me di cuenta de que no podía abrirla por más que lo intentara. Luis cogió hacia mí, con los ojos llenos de burla. Si no hubieras descubierto la verdad, los tres podríamos haber demostrado que Alejandro era el asesino. Habría sido perfecto que él cargara con la culpa, pero tuviste que hablar. Ahora no puedo dejarte vivir. Desesperada, golpeé la puerta, pero la tormenta ahogó perfectamente mis gritos. Al ver que Luis se acercaba, agarré lo que tenía a mano y se lo lancé, pero él esquivó todos los lanzamientos con facilidad. Primero, os mataré a los dos, dijo Luis. Luego haré que parezca que unos mercenarios os han matado, y yo los mataré a cambio. Él se rió triunfalmente. Ese chico me persiguió durante 3 años enteros. Si no fuera por él ayer, la policía no me habría disparado, aunque mi cuchillo no lo acabó anoche. Ahora no solo va a morir a mis manos, sino que también se convertirá en mi chivo expiatorio. ¡Qué divertido! Luis se rió con lágrimas en los ojos. Solo entonces me di cuenta. Alejandro fue anoche para impedir que Luis matara. Debido a su interferencia, Luis no logró matar a la víctima y resultó herido durante la persecución policial. Pensando en cómo Alejandro siguió el rastro de sangre que goteaba con la lluvia, cuánto dolor debió de soportar. Apreté los dientes y miré a Luis con ira. No puedo permitir que su plan tenga éxito. No dije nada, solo lo miré fijamente. Si este empate continuaba, la ventaja era mía. Su pierna herida no le permitía moverse con facilidad. Al ver mi determinación inquebrantable, el tono de Luis cambió. ¿De verdad crees que ganar tiempo te beneficia? Tu querido novio acaba de recibir varias puñaladas de mi parte, y si no recibe tratamiento inmediato, se desangrará y morirá. Mi corazón se encogió al instante. Luis gritó, Lucía, tu novio está muerto por tu culpa. El pánico se apoderó de mí. Pensé en entrar corriendo y comprobar el estado de Alejandro. En ese momento, Luis me lanzó la daga que tenía en la mano. Me atravesó la palma de la mano. Un dolor agonizante me recorrió el cuerpo. La botella que tenía en las manos se resbaló y se rompió en el suelo. Luis se abalanzó sobre mí y me dio una patada brutal en el estómago. El golpe me dejó sin fuerzas y casi vomité. Recogió la daga con una sonrisa salvaje. Zorra asquerosa. No tengo tiempo para estas tonterías. Muere. En ese momento, se apagaron las luces. La habitación se sumió en una oscuridad mortal. Se oyó un tintineo. El sonido de la daga clavándose en el suelo. Maldita sea. Sal de ahí, gritó Luis con furia. En mi oído resonó su voz. Enrosqué mi cuerpo y avancé lentamente a gatas. Mucho antes de entrar en la pequeña habitación, me había dejado un plan B. Sobre el escritorio yacía el controlador de retardo. Luis no sabía que estaba ganando tiempo no solo porque él estuviera herido, sino porque esperaba que el controlador activara el corte de luz. Luis caminaba de un lado a otro, agitando furiosamente su daga. La lluvia torrencial del exterior se convirtió en mi aliada. Enmascaraba perfectamente mis sonidos. Contuve la respiración. Al poco tiempo, oí el sonido que quería, el grito agonizante de Luis. Antes, había roto la botella de vino. Los fragmentos de cristal esparcidos atravesaron fácilmente las finas zapatillas de tela que llevaba Luis en los pies. Luego se oyó el ruido sordo de su caída al suelo, arrastrando su pierna herida y con las plantas de los pies perforadas. Luis cayó como era de esperar. Maldijo en voz alta, intentando levantarse, pero tales acciones solo le causaron lesiones secundarias. Cuando encendí la luz con un encendedor que encontré en el suelo, Luis yacía en el suelo, cubierto de sangre. Me acerqué lentamente, mirándolo desde arriba, por primera vez, en los ojos de este demonio que mataba sin piedad. Vi miedo, levanté la pierna, giré las caderas y pateé con todas mis fuerzas, golpeándolo directamente en el estómago tal y como él me había hecho momentos antes, mientras lo veía retorcerse como un gusano en el suelo. Corté tela del sofá y lo até con fuerza. Me apresuré a entrar en la pequeña habitación. Alejandro ya se había desmayado. Tenía los labios azules y el rostro mortalmente pálido, y las heridas de su cuerpo seguían supurando sangre lentamente. Rápidamente busqué unas gasas y le hice un vendaje sencillo. Luego me dispuse a llamar a la policía y a los servicios de emergencia. Metí la mano en el bolsillo, solo para recordar que no había traído mi teléfono. Antes, cuando llamé a Alejandro, había utilizado el teléfono de Carmen. Corrí al dormitorio, antes de que pudiera pensar en cómo despertar a Carmen. Ella abrió lentamente los ojos.
¿Cómo está Lucía ahora? ¿Ha llegado la policía? ¿Han arrestado a Alejandro? Ayudé suavemente a Carmen a sentarse y lo recosté contra la cama. Después de ordenar mis pensamientos, le expliqué lentamente. Los dos fuimos engañados por Luis. Él es el verdadero asesino de las noches lluviosas. Luis era solo su alias. Su verdadero nombre es Miguel. Después de escuchar esto, Carmen se quedó paralizado, incapaz de hablar. Temiendo que se sintiera molesto, le ofrecí consuelo. El asesino ha sido sometido por mí. Afortunadamente, lo descubrimos a tiempo antes de que pudiera hacerte daño. No estés triste. Hay muchos hombres ahí fuera. Encontraremos a alguien mejor. Rápido, dame tu teléfono. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Carmen asintió y señaló hacia la mesita de noche. Adelante, cógelo. Está en el cajón de abajo. Justo cuando me agaché para abrir el cajón, la voz de Carmen llegó desde detrás de mí. Nadie sospecharía jamás que había más de un asesino de las noches lluviosas, ¿verdad? Un dolor agudo me atravesó la parte posterior de la cabeza. Mi visión se volvió negra. Luego todo se volvió en blanco. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré tirado en el suelo, con las manos y los pies fuertemente atados. A mi lado yacía Alejandro, con los ojos bien cerrados. Su estado era crítico. Su respiración era débil e irregular. Sin atención médica inmediata, moriría. Me obligué a levantar la cabeza. Carmen estaba atendiendo a Luis, que estaba inconsciente. Su mirada estaba fija en Luis, con ojos llenos de ternura. Al instante, mi corazón se hundió hasta lo más profundo. Así que vosotros dos estabais confabulados. Y yo que pensaba que eras una buena amiga. Carmen me miró y suspiró. Lucía, si no fueras tan inteligente, podríamos haber sido amigas para toda la vida. Apreté los dientes con tanta fuerza que casi los rompí. Sigue soñando. Sois un par de sinvergüenzas. Habéis hecho daño a mucha gente. La policía os atrapará tarde o temprano. Carmen acarició suavemente la cara de Luis, con voz suave y distante. No tuve otra opción. Lo siento por Luis. Cuando estábamos juntos, él me despreciaba por no ser virgen y quería romper conmigo. Lo quería demasiado como para perderlo. Así que me ofrecí a ayudarle a encontrar una virgen. Carmen miró fijamente al techo, perdida en sus recuerdos. La primera vez fue una noche lluviosa. Fingí tropezar al borde de la carretera. Pronto, una chica de buen corazón se ofreció a llevarme a casa. Con unas pocas palabras, descubrí que nunca había tenido una relación. Exactamente el objetivo que necesitábamos. Cuando la traje a un bosquecillo apartado, apareció Luis. Aquella chica era increíblemente fuerte. Luché por contenerla, pero Luis no se contuvo y la mató. Al principio, vivimos con un miedo constante durante mucho tiempo. Más tarde, descubrimos que la lluvia torrencial había borrado todas las pruebas. Cuando la policía no encontró pistas, Luis se volvió más atrevido. Poco a poco, se volvió adicto a la emoción. Cada noche lluviosa, me hacía actuar como cebo. La verdad es que estaba aterrorizada. Aterrorizada de ver a esas chicas con los ojos muy abiertos en la muerte. A veces me despertaba gritando en mitad de la noche, pero amaba profundamente a Luis. El amor podía ahogar ese miedo. Lucía, tú me entiendes, ¿verdad? Ver la expresión inocente de Carmen me daba ganas de vomitar. Así que ella era el origen de todo este mal. El amor retorcido y patético de Carmen. Había empujado a 35 chicas al abismo. Sabía que hoy no saldría viva de esta habitación, pero antes de morir, no dejaría que ese demonio estuviera mejor que yo. La miré con absoluto desprecio. Despierta. Luis nunca te amó. Solo era su herramienta criminal. Ningún hombre amaría jamás a una mujer cruel con sangre en las manos. Al oír mis palabras, el rostro de Carmen se oscureció al instante. ¿Cómo te atreves a difamar el amor entre Luis y yo? Lucía, haré que te arrepientas de esto. Cuando Luis torturaba a esas mujeres, yo lo observaba desde un lado. Cada técnica que él utilizaba, yo la replicaré exactamente en tu cuerpo. Con eso, Carmen sacó una bolsa de tela de debajo de la cama. Al abrirla, los instrumentos que había dentro brillaban fríamente. Carmen sacó con indiferencia un par de alicates y se acercó a mí. Eres tan torpe con las palabras. De todos modos, tu lengua no te servirá de mucho. Luché desesperadamente. Los alicates se acercaban cada vez más. Justo cuando Carmen me abrió la boca a la fuerza, la puerta se abrió de golpe con una patada. Varios agentes de policía irrumpieron en la habitación, y con unos rápidos movimientos, inmovilizaron a Carmen en el suelo. La abuela Rosa, nuestra vecina, se acercó corriendo, llorando y sollozando. Todavía llevaba una bolsa de pasteles. Te traía unos pasteles de calabaza caseros. Nadie respondió cuando llamé a la puerta, y ninguno de vuestros teléfonos contestó, así que llamé a la policía. Revisaron las cámaras de vigilancia y vieron cómo salías corriendo de tu casa presa del pánico. Siguieron las imágenes hasta aquí. Amitabha Buda. ¡Qué pecado! Menos mal que esta anciana llegó a tiempo.
Miré a la abuela Rosa y vi que las lágrimas le nublaban la vista. Al final, Carmen y Luis fueron arrestados. Los asesinatos en serie de las noches lluviosas, que habían acechado a esta ciudad durante 3 años, por fin se resolvieron hoy, después de 3 días en el hospital. Alejandro finalmente recuperó la conciencia. Por sus palabras, me enteré de toda la historia. La novia de Alejandro había sido asesinada por Luis y Carmen. Consumido por el dolor, Alejandro juró encontrar a los asesinos para vengar a su novia. Cada noche lluviosa, sacaba las armas de su armario y deambulaba por las calles, con la esperanza de encontrarse con el asesino de las noches lluviosas. Pero no tuvo suerte. Una y otra vez, solo encontraba los cadáveres que dejaba Luis. Alejandro fotografiaba esos cadáveres y los analizaba día y noche, con la esperanza de descubrir alguna pista. Finalmente, su investigación dio frutos y reveló el verdadero nombre del asesino: Miguel. Por eso Alejandro reaccionaba tan violentamente al oír Miguel, y también a ahora mismo, que suena parecido en español si se pronuncia con prisa. Aunque sabía el verdadero nombre del asesino, no era un investigador profesional. Encontrar a Luis no avanzaba mucho. Mientras tanto, debido al aumento de la vigilancia policial y a que Luis se dio cuenta de que alguien los vigilaba constantemente, detuvieron sus crímenes durante 1 año. Durante este tiempo, Alejandro me conoció, porque yo tenía un parecido asombroso con su difunta novia. Me persiguió sin descanso, y nos convertimos en pareja. Lo que vi en el armario no era mi foto, sino el retrato conmemorativo de su exnovia. Después de contarme todo esto, Alejandro me miró con torpeza. Lucía, ¿podemos seguir juntos? Miré por la ventana. El aguacero había cesado, las nubes oscuras se habían dispersado, y la luz del sol se derramaba sobre el suelo. Alejandro era un hombre profundamente cariñoso y valiente, pero yo simplemente no podía aceptar que fuera solo un sustituto. Poco a poco, retiré mi mano de la suya y sonreí. El polvo se ha asentado. Era hora de que siguiéramos adelante por separado.